En el tema de hipoglicemia neonatal nos encontramos bajo el concepto de la ley de Segal, y es que aquella persona que tiene dos relojes nunca sabe en realidad qué hora es. Y en el tema de hipoglicemia neonatal nos encontramos como esta persona de esta imagen, futbolista famoso. Abrumados, por lo menos yo estaba muy abrumado al momento de verificar todas las guías que había supuestamente actualizadas respecto a hipoglicemia. Y además de las guías, teníamos un grupo de artículos que criticaban dichas guías por imperfecciones en cada una de ellas. Imperfecciones en cuanto a recomendaciones para los rangos de edades, edades gestacionales, horas de vida, incluso los umbrales en los cuales actuar o los umbrales que se consideraran normales para cada paciente según su edad gestacional y sus horas de vida. Además de eso, muchas controversias. Esas controversias hacen que esta introducción, en la cual les digo que la hipoglicemia neonatal es un trastorno metabólico frecuente, que es un causante de lesiones cerebrales, que es potencialmente prevenible, podría ser impreciso, ya que en ocasiones podríamos estar tratando pacientes que se encuentran con valores dentro de rangos fisiológicos. Además, hay gran controversia respecto a si es causa o no de lesión cerebral. Y pues el hecho de que sea potencialmente prevenible algo que es fisiológico, sería inadecuado prevenir o corregir algo que es fisiológico. Es muy claro, eso sí, que no tenemos un enfoque universal de diagnóstico y manejo de la hipoglicemia neonatal. También hablamos de que la mayoría de los episodios son asintomáticos y que los síntomas son inespecíficos. Y el desafío que tenemos para manejar hipoglicemia es identificar los verdaderos bebés que están en riesgo y que se beneficiarían de que los manejemos, al mismo tiempo que evitamos manejar pacientes que no lo necesitan, ahorrando pues también muestreos innecesarios y ahorrando costos. Hay muchas definiciones de qué es hipoglicemia y ningún valor, o sea, un valor no se adapta a todos los bebés, no tenemos un valor universal. El 47 de hace muchos años, del año 88, es un valor que ya debemos, pues ya está revaluado. Además que la edad postnatal y las situaciones clínicas independientes de cada bebé determinarían las conductas que llevaríamos a cabo. No tenemos claro cuáles son las concentraciones de glicemia y la duración que debe tener esa hipoglicemia para producir daño neurológico. Entonces, reconocer cuáles bebés tienen verdadero riesgo de hipoglicemia y establecer protocolos para tratamiento de esos bebés son fundamentales para evitar efectos nocivos en el neurodesarrollo. Efectos nocivos que pueden ser por la misma hipoglicemia, por los factores de riesgo que llevan a la hipoglicemia o por el mismo hecho de tratar pacientes que se encuentran en un proceso fisiológico que podría ser normal. Está demostrado, eso sí, que la lactancia materna temprana puede reducir el riesgo de hipoglicemia. También el contacto piel a piel ha demostrado disminución de, de los nadires de hipoglicemia, o sea, de los valores
que les mostraré más adelante. La cantidad de leche materna disponible, pues la lactancia materna previene la hipoglicemia, pero la cantidad de leche materna disponible en las primeras horas después del nacimiento es insuficiente, incluso inexistente. Y algo que podría ayudar sería el gel de destroza oral. Sin embargo, hay también controversia respecto al uso del gel de destroza oral. Las guías actuales continúan basándose en opiniones de expertos y en evidencia débil, en evidencia débil. Y los litigios por mala praxis relacionados con trastornos del neurodesarrollo son frecuentes en niños que sufrieron hipoglicemia en el periodo neonatal, aunque tuvieran otros factores importantes que contribuyen al mal resultado. En un futuro tal vez no hablemos de que el paciente tenga un defecto del neurodesarrollo secundario a la hipoglicemia, sino que tenga un trastorno del neurodesarrollo secundario a el factor de riesgo, sea prematurez, bajo peso, ser hijo de madre diabética, el factor de riesgo que llevó a que ese paciente tuviera hipoglicemia, según los estudios más recientes, como el CHILD, del cual hablaremos más adelante. La definición o el umbral en concentración de glucosa para definir hipoglicemia neonatal ha cambiado históricamente. En los años 60 teníamos cifras de alrededor de 20 miligramos por decilitro. En la década de los 70 subió a 40 miligramos por decilitro. Y a partir del 88 tenemos un número mágico que es el 47. El 47 o en miligramos por decilitro o 2.6 milimol litro. Ese valor en milimoles litros se los estoy dando porque la gran cantidad de las guías vienen en esta cifra. Entonces tenemos que tener claro que el factor de conversión de milimoles a miligramos por decilitro es 18. O sea que multiplicamos 2.6 por 18 y nos da 46,9 o 47, que es el valor que se impuso históricamente. El doctor Richard Pauling, en una conferencia reciente, refiere al miedo al número 47 en la hipoglicemia neonatal como quadriginta septum phobia. Una cifra que viene del año 88 y que continuamos usando a pesar de que la evidencia indica que podemos manejar cifras menores. Esta es la conferencia de la que les hablo, que fue hace un poquito más de un año. En ella el doctor Pauling mostraba los cambios por los cuales él tuvo que pasar respecto a la definición de hipoglicemia. Y aquí está pues el número 47, que viene de un artículo del año 88 de Lucas. Ese valor de 47 fue de un estudio que, si bien tuvo 661 pacientes, esos pacientes eran pretérmino, con pesos menores a 1850 gramos. En ese estudio se definió el valor de 47, glucometrías menores a 47 o glicemia menores a 47 sostenidas por más de 5 días. ¿Sí? Y eso se asoció con trastorno cognitivo y motor serio, importante, a los 18 meses de edad corregida. Ese estudio no fue diseñado para evaluar hipoglicemia y solo incluyó pacientes de bajo peso al nacer. Entonces, extrapolar ese valor a nuestros pacientes de peso normal o con otros factores de riesgo no es correcto. Y el 47 debería ya mandarse a recoger. Esto, pues no es tan cierto del todo porque tenemos una cifra muy similar al 47 en algunas de las revisiones siguientes.
pero no tenemos que tener vergüenza por usar el número 47, ya que en un estudio realizado en el Reino Unido en el año 2017 se determinó que el 88% de las unidades, de unas 150 unidades que escogieron, el 88% tenían como valor ese 2.6 milimoles litro, que es equivalente al 47 miligramos por decilitro que nosotros usamos o hemos usado históricamente. Cuando me refiero a tener dos relojes y no saber qué hora es, pues nosotros tenemos 4 relojes. 4 y algunos tenemos 5 o 6 relojes. Porque además de estas guías, esta guía de la British, bueno, pongámoslas en el orden cronológico, que sería más o menos la guía de la Academia Americana de Pediatría del 2011, la guía de la OMS, que es como el 2013, la guía de la Sociedad Endocrinológica Pediátrica, que es del año 2015, y esta guía de la British Academy of Perinatal Medicine, que es del 2019 y que se actualizó para el 2023 hace como 15 días, hace unos pocos días tenemos una actualización de esta guía. Además de eso, cada guía tiene a su vez además de que tiene unos umbrales determinados, también tienen unas formas de actuar que son diferentes y son válidas para diferentes rangos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la guía de la British es solamente válida hasta las 48 horas después del nacimiento. Sin embargo, la guía actualizada ya cubre hasta las 72 horas. Pero tenemos guías que solamente cubren 24 horas o guías que no tienen establecido el tiempo o guías que dicen dan su recomendación con valores posteriores a 48 horas. Estos son los valores que hemos tenido históricamente. Entonces la Academia Americana de Pediatría recomienda o define hipoglicemia como un valor de glucosa en sangre menor a 40 miligramos por decilitro en las primeras 4 horas después del nacimiento. Esto vamos a ver que ya tiene mucha evidencia en que no es correcto. Hay evidencia importante, reciente, año 2018, que este valor no es correcto para definir hipoglicemia. Las guías de la OMS tienen el mismo valor, sin embargo habla de neonatos y lactantes tempranos, o sea que cubre un mayor rango de tiempo. Este era para 4 horas de vida y este es para neonatos y lactantes tempranos. La Pediatric Endocrine Society 2015 refiere como hipoglicemia a un paciente recién nacido con sospecha de hipoglicemia congénita o que tenga factores de riesgo para hipoglicemia congénita con valores de glucosa plasmática menores a 70 y recién nacidos de alto riesgo sin sospecha de trastorno hipoglicemiante que en estos dos rangos, ¿no? Que si tiene menos de 48 horas, el valor es de 50 miligramos por decilitro, que es equivalente a 2.8. Y si tiene más de 48 horas, se consideraría en este caso hipoglicemia a un valor menor a 60 miligramos por decilitro. Esta es la guía que más críticas tiene. Una de las críticas es que esos resultados son valores extrapolados de los valores en los cuales a los adultos, a los niños mayores, empiezan a presentar síntomas neurogénicos. Se ha demostrado que esta guía produce separación innecesaria del binomio, dolor innecesario en el recién nacido. Ya hay, por ejemplo, el estudio Child demuestra
o uno de sus hallazgos, es que ese sobretratamiento podría estar relacionado con una afección neurológica y desregulación metabólica en esos niños que tratamos innecesariamente. Además de esa separación innecesaria del binomio, nos lleva a una disminución de la lactancia materna, el aumento de la ansiedad en el niño y también aumento en la ansiedad en la madre. Posteriormente, inadecuados patrones de lactancia y de crianza incluso. Estamos incrementando hospitalizaciones en pacientes que tal vez no lo necesiten y en el tema económico, el incremento de costos intrahospitalarios, sin hablar de ocupación de camas que puedan ser utilizadas para pacientes que sí lo necesiten. La guía más actualizada es la guía British, la guía BAMP, de la British Association of Perinatal Medicine, del año 2019 y ya está actualizada ahorita a mayo 2023 con algunos cambios importantes. Refieren la hipoglicemia como un valor único de glucosa en sangre de menos de 2.5 milimoles litro en un recién nacido con síntomas, o un valor de glucosa en sangre menor a 2 que persiste menor a 2 en la siguiente medición en un bebé con factor de riesgo para alteración de la adaptación metabólica e hipoglicemia, pero que no tiene síntomas. Y también define hipoglicemia como cualquier paciente que tenga glucosa en sangre menor a 1 milimol litro. Recuerden que el factor de conversión es 18, o sea que este valor sería 18 miligramos por decilitro. Y este valor acá sería 36 miligramos por decilitro. Y este valor sería 2.5 por 18. A ver. 2.5 por 18. 45. La controversia respecto a que la glicemia o la hipoglicemia producen trastornos neurológicos en el largo plazo existe en varios artículos. Entonces tenemos este artículo del 2012 que es un seguimiento a 15 años a pacientes con hipoglicemia. No recuerdo la cifra de pacientes. Era un estudio prospectivo que lo siguió a los 12 y a los 15 años para pacientes prematuros que habían tenido niveles de glucosa bajo en los primeros 10 días de vida y no tuvieron diferencia en el neurodesarrollo. ¿Qué pasó? Que esta guía tuvo un punto de corte de 45 miligramos por decilitro o 2.5 milimoles litro. Este otro estudio del año 2015 hace un seguimiento a pacientes hasta los 10 años de vida y encontró que sí había una asociación con el desempeño escolar a los 10 años de vida. Y el estudio Child, que es del año 2017, encontró lo siguiente. Bueno, es un estudio que se denomina Children in Hypoglycemia, Children with Hypoglycemia in their later development. Hizo seguimiento prospectivo a 528 bebés con más de 35 semanas de gestación y con factores de riesgo de hipoglicemia, sea diabetes materna, grandes para la edad gestacional, restricción del crecimiento fetal o prematuros. Prematuros pues entre 35 y 37 semanas de gestación. Todos esos bebés
fueron monitorizados para hipoglicemia y cuando tuvieron glucometrías menores de 47 o glucosa en sangre menor a 47, se les realizó corrección inmediata para superar ese umbral. Y eso se hizo durante 48 horas con esos 528 bebés. ¿Qué pasó? A los 2 años de edad, los bebés que recibieron tratamiento para hipoglicemia tuvieron resultados de desarrollo neurológico similares en comparación con aquellos que no recibieron intervención. En el seguimiento de la primera infancia, o sea, a los 4.5 años, los niños tratados por hipoglicemia neonatal tenían tasas más altas de función ejecutiva y visomotora deficientes. O sea, a los que tratamos a los 4.5 años tuvieron déficit a nivel visomotor y ejecutivo en comparación con aquellos que no requirieron tratamiento. Sin embargo, a los 9.4 años en promedio, las tasas de bajo rendimiento educativo fueron similares en ambos grupos, 47 frente a 48%. Esas tasas son considerablemente más altas que en poblaciones sanas o poblaciones sin factores de riesgo, lo que sugiere que las condiciones prenatales que se asocian con un mayor riesgo de hipoglicemia neonatal pueden tener un mayor impacto en el rendimiento educativo que la propia hipoglicemia neonatal. Ahora, los estudios más recientes para tratar de definir hipoglicemia según los rangos de edad, dentro de esos estudios está realizado por Kaiser. Este señor aparece en muchos artículos de neonatología y muchos artículos de temas endocrinológicos neonatales. Este señor, este grupo, en su estudio encontraron lo siguiente, un resumen visual, y es que alrededor de la hora de vida, hasta más o menos los 90 minutos de vida, los bebés producen un descenso fisiológico en su glicemia central, que es diferente para las edades gestacionales. Entonces los pacientes con a término, full term, FT, lo producen más o menos a los 90 minutos, y los pacientes de peso extremadamente bajo peso para la edad gestacional a los 60 minutos, los pretérminos a los 70 minutos más o menos, y los pacientes a término límite o pretérmino límite son casi iguales en tiempo, más no en concentración, ¿sí? Lo producen a los 90 a 100 minutos de vida, ¿sí? Y las concentraciones también cambian según las edades estacionales. Este estudio es muy reciente, 2018. Vemos que en este caso baja hasta más o menos 42 miligramos por decilitro a los 70 minutos en el paciente pretérmino. Ese valor es correspondiente al percentil 50, pero no, los percentiles 50 no se usan para determinar anormalidad, se usa el percentil 5, y ese percentil 5 desciende hasta valores alrededor de 20. Y lo otro importante con respecto a esta gráfica es que si le tomamos la glucometría a un paciente en este punto, estaríamos probablemente sobrediagnosticando hipoglicemia en pacientes que simplemente están pasando por un proceso fisiológico que mejoraría simplemente esperando. Y ese bombazo de glucosa que le meteríamos podría hacer una disregulación de este proceso fisiológico. Pues me refiero a bombazo cuando se ponen bolos, pero también poner una infusión puede afectar ese proceso fisiológico. El otro estudio que les quiero mostrar es del 2020. Este estudio se llama Estudio GLOW.
un estudio con pacientes a término que tienen alrededor de 40 semanas de edad gestacional y un peso alrededor de los 3.500 gramos. Se hizo un estudio observacional y prospectivo con 67 pacientes. Los hallazgos fueron los siguientes. Dos puntos de ascenso de la glicemia central. El primero sucede alrededor de las 12 horas de vida. Aquí hubo un problema en el tema de tomarle la glucosa intersticial a los pacientes, ya que esos sensores dicen ahí que empiezan a dar valores confiables alrededor de la segunda hora de haberse puesto, ya que necesita como una hora para calibrarse, y comparándolo con una toma al mismo tiempo que se pasa el catéter, el catéter, sí, el sensor. Vemos acá percentiles 2, recordemos que esto es para pacientes a término, y el percentil 5 estaría incluso por debajo de 2 miligramos, de 2 milimoles litro, que es alrededor de 36 miligramos por decilitro en pacientes a término. Entonces, teniendo en cuenta esos dos datos de esos últimos estudios, esos 40 miligramos podrían ser el percentil 5 de pacientes completamente sanos que van a tener un ascenso espontáneo de su glicemia central. Me faltó mostrarles el otro punto de ascenso, que es después de las 48 horas. Es como una escalera. A las 12 horas se sostiene, y después de las 48 horas hasta las 72 sube progresivamente hasta llegar a estos valores que son casi los del adulto. O sea que la conclusión de este artículo es que la transición metabólica de la glicemia, el proceso de adaptación metabólica del recién nacido a concentraciones de glicemia para lograr los valores del adulto, sucede en los primeros 4 días de vida. Entonces, cuando tengamos un paciente asintomático, obviamente asintomático, que nos dé un valor de menos de 40, tenemos que pensar siempre en esa posibilidad de que sea un valor fisiológico. El estudio GLOW también demostró o comparó sus resultados con los valores de estas 4 organizaciones que ya les había mostrado inicialmente, e incluso nos dio valores en los cuales se hubieran tratado hasta el 50% de los pacientes innecesariamente, estando dentro de valores fisiológicos. La Pediatric Endocrine Society, de la PES, Pediatric Endocrine Society, es la que más sobrediagnostica hipoglicemia y la que más sobretrata pacientes. Entonces, también tener mucho cuidado cuando solicitemos una interconsulta con endocrinología. Si el endocrinólogo está usando esta guía, podríamos estar diagnosticando y sobre manejando pacientes. Revisando también encontramos las guías del UpToDate 2023, pero esas guías, según lo que vemos acá, sus valores no están de acuerdo con los nuevos hallazgos, y podría llegar a requerir una reevaluación o podríamos llegar a ver dentro de poco una reevaloración de estos valores, ya que no tuvieron en cuenta los hallazgos
que sí tiene en cuenta guías como la de la British Academy of Pediatric Medicine. Entonces, por esa razón, estos valores no los tomamos en cuenta para la realización de nuestra guía. Se revisó también la evidencia actual y el principal artículo revisando evidencia respecto a esos valores, revisando básicamente las guías actuales y revisando estudios primarios para definir estos manejo de hipoglicemia neonatal. Este estudio del año 2021 valoró 12 guías y 74 estudios para definir un algoritmo, o el objetivo era el objetivo de este estudio era determinar empíricamente. Bueno, aquí me perdí. Finalmente, este artículo lo que hace es valorar un grupo de guías, un grupo de guías, 12 guías a nivel mundial y 74 estudios, y compararlos para definir similitudes y divergencias entre ellos, y llegando a conclusiones similares, llegando a las siguientes conclusiones. Dice que las limitaciones de esta evidencia complican el establecimiento de umbrales normativos de hipoglicemia, y esos umbrales variaron significativamente entre las guías. Entonces este estudio llega a las mismas conclusiones que llegamos al revisar nosotros mismos las guías. Las directrices a menudo distinguen la hipoglicemia sintomática o asintomática, pero los estudios primarios no lo hicieron, o pocos lo hicieron, y eso limita el apoyo epidemiológico para enfocar al paciente de esta manera. Las guías tampoco llegaron a una definición consensuada de hipoglicemia postnatal, y las pautas acuerdan en su mayoría en la detección, en el screening o la detección de bebés hijos de madre diabética y bebés prematuros, pero no determinan los percentiles que se utilizarán para eso. Las preocupaciones citadas con más frecuencia en las directrices fueron los daños a largo plazo en el desarrollo neurológico y las complicaciones de la hipoglicemia aguda. La mayoría de las pautas no discutieron los daños potenciales de la detección, aunque está implícito en la detección solo de bebés en riesgo. Y aunque la hipoglicemia ocurre en bebés normales, es probable que la detección perjudique más de lo que ayuda en algún umbral de bajo riesgo. Un mayor número de pautas o de guías abordaron los daños potenciales del screening que los estudios primarios, con preocupaciones enumeradas que incluyen dolor neonatal, dificultad para amamantar y costo. Otras posibles complicaciones del screening incluyen una menor confianza materna en su capacidad para cuidar a su bebé y la ansiedad materna en general. Ningún estudio consideró la perspectiva de los padres sobre el control rutinario de la glucosa. Los marcadores de aumento del dolor se asociaron con una disminución del grosor de la corteza cerebral y puntuaciones cognitivas y conductuales de internalización más pobres en la primera infancia en bebés prematuros. La separación materno-infantil y la ansiedad materna también parecen tener efectos negativos, posiblemente causando alteraciones en el neurodesarrollo y resultados cognitivos, y en general comportamientos de crianza menos efectivos. El fracaso de la lactancia materna aumenta ciertos riesgos para la salud materna y del recién nacido.
Y desde una perspectiva del riesgo-beneficio sería informativo realizar una investigación que considere los daños potenciales del screening, así como los beneficios también. Esta guía finalmente llega a un algoritmo, pero es un algoritmo que no se compromete mucho. O sea, estos lo logran como llegando a una síntesis de lo que se hace en otras guías o en la mayoría de las guías, pero no se comprometen con un valor de glucosa o un umbral. Entonces simplemente hablan de un umbral bajo y un umbral alto. Aquí la tengo traducida al español. Entonces, básicamente existen dos enfoques y es uno, determinar el neonato con riesgo de hipoglicemia, y es establecer los factores de riesgo que ese paciente tiene. Si el paciente es hijo de madre diabética, si tiene bajo peso para la edad gestacional, si es menor de 37 semanas, si es menor de 2.500 gramos, si tuvo o tiene dificultad respiratoria, si presenta alguna anomalía congénita, si tuvo Apgar menor a 7 en el minuto 5 y si está requiriendo soporte térmico. Además en otras guías hablan en esta misma guía hablan de que la madre haya recibido beta bloqueadores en el último trimestre. Entonces ya de aquí, una vez tenemos los factores de riesgo, determinamos si el paciente es sintomático o asintomático. Dentro de los síntomas hablan de llanto agudo, irritabilidad, hipotermia de menos de 36,5, que tenga temblor o tremor o convulsión, que tenga letargo, alteración de la conciencia, que tenga problemas de alimentación, que tenga el moro incrementado, que tenga hipotonía, cianosis o haya presentado apnea. Si el paciente no es sintomático, entonces se pasa a la mamá, cuidados del binomio. Si no tiene factores de riesgo y está asintomático, se deja en conjunto con la mamá. Si el paciente tiene factores de riesgo y no está sintomático, si el paciente tiene factores de riesgo y si está sintomático, entonces debemos determinar si el paciente tiene una condición hiperinsulinémica o no la tiene. Entonces, si la tiene, ¿cuáles son? Que sea hijo de madre diabética, que sea de bajo peso para la gestacional, que tenga alguna anomalía congénita, que son las principales causas de condición hiperinsulinémica. Ese paciente, si presenta uno de esos, entonces se debe manejar con umbrales bajos de glicemia. Se monitoriza constantemente y se realimenta. Si el paciente no presenta una condición hiperinsulinémica, entonces el umbral sería alto. Ya hablaremos de los umbrales más adelante. Entonces, la guía que más se adapta a los hallazgos científicos más actualizados y que están más acordes con la nueva literatura pues es la guía de la British Association of Perinatal Medicine. Yo había dicho British Academy, British Association of Perinatal Medicine. Yo le he cambiado todo el nombre a esto. Esa guía que se actualizó ahora en mayo del 2023 tiene estos umbrales, los siguientes umbrales, que los tengo aquí también en miligramos por decilitro. Es muy fácil recordar el 1, el 2, el 3 y el 2.5. A la 1, a las 2, 2,5, 3. Muy fácil. Entonces multiplicamos eso por 18. Entonces un paciente que tenga
18 miligramos por decilitro en cualquier momento, ese paciente requiere intervención. Un paciente que tenga 2 miligramos, o sea, de milimoles, o sea, 36 miligramos por decilitro, y con factores de riesgo para hipoglicemia, requiere intervención. La intervención en este caso sería fortalecer la lactancia materna o el gel de dextrosa. Un paciente que tenga menos de 2.5, que es igual a 45 miligramos por decilitro, que tenga signos clínicos anormales, y aquí se incluyen los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, también requiere intervención para mejorar esa glicemia. Y los pacientes que tengan menos de 3 miligramos, menos de 3 milimoles litro o equivalente a 54 miligramos por decilitro en bebés con sospecha de hiperinsulinismo en las primeras 48 horas y menor a 3.5 a partir de entonces. Entonces las umbrales BAMP son 1, 2, 2.5, 3 y 3.5, que son fáciles de memorizar, multiplicando después por 18 para los miligramos. Entonces, el paciente más fácil de manejar, pues el paciente que tiene la glucometría en 18 o menos de 18, ese paciente se valora de manera urgente, esté asintomático o no. Ese paciente requiere tratamiento con un bolo de glucosa, que es como siempre lo hemos hecho, 2 cc por kilo de dextrosa al 10 y una infusión de glucosa al 10%. Se le toman niveles de glucosa posteriores a que le hayamos hecho este procedimiento, alrededor de los 30 minutos después de haberlo hecho, entre 30 y 45 minutos, hasta que los niveles de glucosa estén en mayores a 2.5 milimoles litro. 2.5 es 45. Y la alimentación enteral, incluida la lactancia materna, se deben continuar si es en la medida de lo posible, pues. El paciente que le sigue es el paciente que tiene una glucometría entre 1 y 19 milimoles litro, o sea, entre 18 y 35 miligramos por decilitro. A ese paciente se le da gel de dextrosa al 40%. Hablan de dar 0.5 cc por kilo y se pueden dar en 2 ocasiones. Si requiere más de 2 dosis ya se establecería manejo intravenoso. En el caso, bueno, en este paciente se cambiaría el umbral al de sospecha de hiperinsulinismo, que habíamos dicho que era el de 3 milimoles en las primeras 48 horas y 3.5 milimoles litro en las siguientes 48 horas. Ese paciente, si se le sospeche hiperinsulinismo. ¿Cuándo sospechamos eso? Cuando el paciente permanezca con menos de 2 milimoles litro en 3 o más ocasiones en las primeras 48 horas, a pesar de haberle estado dando un suministro adecuado de energía. Y también en pacientes que requieran una infusión de glucosa superior a 8 miligramos kilo minuto. Entonces, en el algoritmo del paciente que está entre 1 y 1.9 milimoles litro, lo primero que tenemos que determinar es si el paciente tiene o no signos clínicos consistentes con hipoglicemia. Si sí los tiene, iremos al algoritmo que sigue. Este algoritmo, vamos a ejecutar primero el algoritmo del paciente que no tiene síntomas. ¿Qué hacemos con ese paciente? Tomamos una muestra de glicemia. Si esa muestra está, el paciente que está con signos clínicos, tomamos una muestra y si está
entre 0,9 o menos, pasamos al algoritmo de paciente sintomático. Si no tiene síntomas, entonces administramos 0.5 cc de dextrosa al 40% en gel como parte del plan de alimentación. Soportamos, fortalecemos la lactancia materna y o le damos leche materna extraída. Y para papás que prefieren usar lactancia materna, leche de fórmula, se les da 10 a 15 miligramos por kilo por cada toma, cada 3 horas en las primeras 24 horas. O sea que es un paciente que, si bien no se hospitaliza, es un paciente que se le hará seguimiento mínimo 24 horas intrahospitalaria al lado de la mamá. Ese paciente lo revaloramos. Le revaloramos los niveles de glucosa después de la tercera toma, ¿sí? No, pero no más allá de 8 horas después del nacimiento o 3 horas después de haber repetido este bucle. O sea, si hacemos esto de nuevo y nos devolvemos, que no pasen 3 horas de haberlo repetido. Si el nivel de glucosa está de 2 milimoles litro o mayor, entonces ese paciente continúa con lactancia materna o leche extraída de la madre. Le damos lo mismo, continuamos con lo mismo de la comida, 10 a 15 cc por kilo cada 3 horas. Tomamos de nuevo la glucosa, ¿sí? El nivel de glucosa, y si ese bebé continúa por encima de 2, ese paciente ya no necesita más evaluaciones, a menos que presente sintomatología. Entonces, listo. Se continúa la lactancia materna, el apoyo de lactancia materna, y se debe acompañar por lo menos por 24 horas. Si ese paciente tiene, aquí en esta parte, en este siguiente, ese paciente la glucometría, la segunda glucometría, le dio menos de 2 milimoles litro, acá le da menos de 2 milimoles litro, pasamos a esta parte del algoritmo, que es acá, nos devolvemos, sería el primer loop, y es repetir todo este proceso de nuevo, un loop. Si ya nos da un tercer valor en este rango entre 1 y 1.9, se debe considerar la admisión a cuidado a unidad neonatal, repetir la glucosa y considerar investigar para sepsis u otras causas de hipoglicemia. También se puede incrementar la frecuencia de la alimentación, ponerle una sonda nasogástrica para alimentación e incluir pues la glucosa intravenosa. El manejo intravenoso. Y este sería el algoritmo para el paciente que tiene la glucometría entre 0 y 0,9 milimoles, o el paciente que está sintomático, que la tiene entre 1 y 1.9, pero tiene síntomas. Y lo primero sería obtener un acceso intravenoso, tomar las muestras de sangre para confirmación de la glicemia central. Se le puede también tomar otros exámenes como para sepsis, por ejemplo, cultivos, PCR,
FBC no sé qué es acá en este. FBC. Bueno, cuadro hemático. Full blood count. O sea, exámenes de sepsis. Pasamos acá. Si no se logra obtener un acceso intravenoso, entonces damos 0.5 cc por kilo del gel de glucosa o administramos glucagón intramuscular 200 microgramos por kilo en caso de que no se logre conseguir. Si el acceso venoso se obtiene, entonces se le dan 2.5 miligramos por kilo de dextrosa al 10%, 2.5 cc, ese sería el bolo, que antes lo estábamos poniendo en 2. En esta nueva guía es 2.5 y se empieza una infusión de dextrosa que es más baja, 60 miligramos kilo día, 60 cc kilo día. Y no se detiene. Si ya se estableció lactancia materna, no se detiene. A menos que el bebé esté muy enfermo para alimentarse o que haya una indicación clínica, una contraindicación para la lactancia, para la vía oral. También en esta mamá que tiene lactancia materna, vamos a ayudarle con la extracción de leche materna. Y en los pacientes que están manejados con fórmulas lácteas, se continuarán también las fórmulas a menos que haya una contraindicación. Hacemos este proceso que es como lo que solemos hacer y evaluamos a los 30 minutos, que es lo que venimos haciendo. Entonces volvemos a chequear si la glucosa está entre 0 y 0,9 o continúa con signos clínicos. Entonces volvemos a dar un bolo de 2.5 cc kilo y aumentamos la infusión de dextrosa que tenía a 2 miligramos kilo minuto, incrementando el volumen o la concentración de la glucosa. Si la glicemia está entre 1.0 y 2.5 milimoles y no tiene signos clínicos ese paciente, entonces incrementamos por 2 miligramos kilo minuto. Aquí en este caso no damos bolo, no ponemos el bolo y continuamos la alimentación si no está contraindicada. Y ya cuando el paciente, bueno, obviamente en estos dos puntos volvemos a valorar a los 30 minutos de hacer los cambios y miramos en qué punto está. Y si el paciente llega a requerir una infusión mayor a 8 miligramos kilo minuto, debemos determinar la necesidad de tomar pruebas para hiperinsulinismo. Y finalmente el paciente tiene una glucometría, una glicemia central mayor a 2.5 milimoles litro, entonces empezamos a realizar el destete. El destete también tenemos en nuestra guía un protocolo para realizar el destete. Se alimenta sin ir contraindicación, se continúa la monitorización de la glicemia hasta que el bebé está completamente con nutrición enteral y los valores de glucosa están mayores a 2.5 milimoles, o sea 45 miligramos por decilitro por más de 24 horas.
Cuando nuestro paciente requiere infusiones de dextrosa, de glucosa, entre 8 y 10 miligramos kilo minuto, entonces a este paciente le vamos a hacer una toma de cetonas en sangre durante el episodio de hipoglicemia. Aquí están los valores de ketonas menores a 0.2 milimoles litro. Se considera nivel bajo. Establecer normoglicemia con la infusión de dextrosa. Y tratar de que los niveles sean mayores a 3.5 milimoles litro. Si este bebé es hijo de una madre diabética, entonces a ese paciente le tratamos de introducir la lactancia materna progresivamente. ¿Por qué? Se ha demostrado beneficios de la lactancia por encima de las infusiones en estos pacientes. Si es hijo de madre diabética también, entonces vamos a tratar, si ese paciente persiste con valores menores a 1 a pesar de que tiene 2 bolos de 2.5 miligramos por kilo, se le debe realizar un test completo de hipoglicemia. Que incluye hidroxibutirato, cetonas, ácidos grasos libres, insulina, básicamente esos, insulinemia. Aquí está la lista. Glucosa, no glicemia, sino glucosa en sangre, ácidos, glucosa central, pues, ácidos grasos libres, hidroxibutirato, valoramos el pH de este venoso del paciente, hacemos perfil de acilcarnitina, esto durante un evento de hipoglicemia. Le tomamos lactato, insulina, péptido C, cortisol, hormona de crecimiento, aminoácidos plasmáticos, amonio, ácidos orgánicos urinarios y cetonas en orina. Si el bebé no es hijo de madre diabética, bueno, el otro es eso, que los hijos de madre diabética tienen un hiperinsulinismo transitorio que no requiere ser investigado, pero que se beneficia del mismo manejo. Entonces, ¿qué seguiríamos haciendo como antes? Usar unos criterios muy claros para definir a los bebés que tienen riesgo de hipoglicemia y gestionar de forma proactiva para prevenirla. Fomentar la lactancia materna en todos los bebés y ser conscientes de técnicas intensivas de apoyo a la lactancia antes de sugerir planes de alimentación con fórmula infantil. También aquí hay que añadirle lo de la contacto piel a piel, que ha demostrado una disminución en los nadires fisiológicos de hipoglicemia o de los valores mínimos, un incremento en los valores mínimos a los que llega la glucosa de estos bebés que tienen contacto piel a piel. Y también proporcionar información verbal y escrita a los padres sobre la hipoglicemia y su manejo. ¿Qué dejaríamos de hacer? Entonces, no vamos a definir bebés en riesgo por un límite de peso genérico. Debemos utilizar valores exactos
para la edad gestacional y el percentil 2 específicos para el sexo, para determinar si un bebé es grande para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional. Tampoco vamos a definir ni a tratar a los bebés grandes para la edad gestacional como en riesgo de hipoglicemia, a menos que existan rasgos dismórficos sugestivos del síndrome de Wicked-Wiedemann o que haya evidencia de diabetes materna. No vamos a controlar el nivel de glucosa en sangre simplemente porque el paciente presenta tremor, ya que esto es común y cuando está presente por sí solo no es un signo de hipoglicemia. En este video vamos a ver un bebé con tremor, que no es convulsión. Vemos que se detiene cuando lo sujetamos. El paciente no tiene alteraciones en la parte respiratoria. El tremor se puede activar también. Obviamente este bebé tiene cosas más graves que ese tremor. No está asociado a apnea ni alteración del estado de conciencia. Entonces no vamos a controlar los niveles de glucosa en sangre simplemente porque el paciente presente tremor, ya que esto es común y cuando está presente por sí solo no es un signo de hipoglicemia. ¿Qué más vamos a dejar de hacer? No vamos a verificar el nivel de glucosa en sangre en un bebé a término asintomático simplemente porque hay renuencia a alimentarse en las primeras 48 horas. Se considerará hacerlo si la renuencia a alimentarse sigue a un periodo de alimentación normal o si hay signos clínicos que sugieran una enfermedad subyacente. Y tampoco tratamos los niveles de glucosa en sangre mayores a 2 milimoles litro a menos que el bebé presente síntomas o se sospeche de hiperinsulinismo. No vamos a confiar en la medición de glucosa en sangre baja en un glucómetro, ya que tiene un posible error de más o menos 0 milimoles litro, 0,8, más o menos 0,8 milimoles litro para valores que sean menores a 5.5 milimoles litro. Si se utiliza un glucómetro de mano, hay que confirmar los valores bajos con un biosensor de gases o en nuestro caso con glicemia. Tampoco vamos a tratar los volúmenes de alimentación de leche materna y de fórmula como si fueran intercambiables, ya que la alimentación con fórmula se ha asociado con menor disponibilidad de combustibles cerebrales alternativos como los cuerpos cetónicos. No se requiere un objetivo de volumen específico para el calostro extraído, mientras que los alimentos con fórmula deben ser de 10 a 15 mililitros por kilogramo por toma. Unas notas finales. Entonces, la sospecha de sepsis se incluye como una afección que requiere niveles de glucosa en sangre, y quedó al revés. Sin embargo, a muchos bebés clínicamente sanos se les investiga poco después del nacimiento por sospecha de sepsis debido a factores de riesgo como ruptura de membranas, madre portadora de estreptococo del grupo B, sepsis o corionitis. Por lo tanto, esos bebés tendrían una medición de glucosa en sangre cerca al nadir fisiológico, lo que podría conducir a un tratamiento excesivo. Entonces, la recomendación aquí sería tomarles, si se les va a tomar glucosa, tomársela después de las 4 horas de nacidos. El tema con el calostro, entonces, la ingesta de calostro se estimaba entre 6 a 10 mililitros kilogramo día en el día 1 y de 13 a 25 miligramos kilogramo día el día 2 en recién nacidos sanos, lo que equivaldría aproximadamente 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por toma el día 1
y 1 a 3 mililitros por kilogramo por toma al día 2. De acuerdo con la guía, a un bebé con bajo peso al nacer que no se amamanta de manera efectiva y con un nivel de glucosa en sangre de 1,1 milimol litro, podría administrársele tan solo 0,2 mililitros de calostro. Si esto es todo lo que la madre puede extraer y no tiene otra medición de glucosa en sangre durante 3 horas, esto podría conducir potencialmente a varias horas de hipoglicemia significativa si esa cantidad de calostro no es suficiente. La guía también recomienda el uso de gel de destroza cuando el nivel de glucosa en sangre es de 1 a 1,9 milimoles según el ensayo Sugar Babies. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ese ensayo usó un umbral de tratamiento de 2,6 milimoles litro, por lo que el gel de dextrosa no se probó en el umbral recomendado en esta guía. La guía también recomienda el gel de dextrosa para su uso conjunto con el calostro. Otro detalle con la guía a tener en cuenta es que es para pacientes de 35 semanas en adelante y no existe una guía basada en la evidencia para el manejo de hipoglicemia en prematuros. Esta guía es una guía de un algoritmo sugerido cuyos valores umbral son 40 miligramos por decilitro para pacientes prematuros en las primeras 4 horas de vida, que es muy similar al manejo que les mostré para pacientes a término. Lo único que cambiaría serían los umbrales. 20 miligramos, 40 miligramos y 20 miligramos. Sin embargo, no existe una guía basada en evidencia para eso. Este algoritmo es para mostrarles el paciente con hipoglicemia sostenida, que va a quedar en la guía en Word, y este es como el enfoque que se le hace al paciente que tiene hipoglicemia sostenida para hacer diagnóstico o hipoglicemia persistente, para hacer diagnóstico diferencial de acuerdo al nivel de acidemia, el nivel de lactato y cetonas. En este punto los pacientes ya corresponderían a manejo de neonatología y endocrinología. Yo sé que me dejo muchas cosas en el tintero. Hay demasiadas cosas para establecer en conjunto entre todos, pero pues el tiempo, incluso creo que me pasé del tiempo, me pasé demasiado del tiempo, pero no, todo lo demás quedará escrito en la guía que se pasará esta semana. Muchas gracias.